Hola, mi nombre es Marcos, te hablo de Hub. Bienvenidos a una nueva serie de videos de aplicaciones de integrales definidas para calcular áreas y volúmenes. En este ejercicio calcularemos el área plana del ejercicio 15 del literal C del libro de Frank Ayres, página 175. Antes de continuar, ya tenemos disponibles el solucionario de todas las integrales indefinidas del libro de N. Piskunov y los cursos de cálculo integral. Más información en la descripción. Aquí tenemos el ejercicio y igual a 4x menos x cuadrado y los límites, las rectas y igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Si tienes habilidad para graficar las funciones, puedes utilizar simplemente las rectas o las funciones que son utilizadas como límites para calcular su área. Pero si no, puedes hacer una tabla de valores o en el último de los casos, dibuja la función mediante máximos y mínimos. Para nuestro caso, para facilitar el aprendizaje, vamos a empezar haciendo una tabla de valores. ¿Qué debes tú considerar en esto? Lo principal que debes utilizar para la tabla de valores, para que no sean demasiados datos ni pocos datos, es los valores alrededor de los puntos de corte que están definidos por las rectas o límites sobre los cuales hay que integrar. Para nuestro caso tenemos y igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3. Alrededor de estos puntos es donde más nos interesa graficar bien la función. Primero, hemos hecho esta tabla de valores. Lo que nos interesa aquí principalmente es x igual a 1, porque tenemos aquí estos cortes en x igual a 1 y x igual a 3. Tenemos la imagen en y en ambos puntos. También hemos hecho alrededor de estos puntos la tabla de valores para nosotros tener una idea de la forma de la función. Ahora, graficamos los puntos en un plano. Después dibujamos las rectas que son los cortes o las funciones que utilizaremos para límites de integrar y calcular su área. Entonces aquí tenemos x igual a 1 y x igual a 3. Ahora nos faltaría dibujar y igual a 0. Y igual a 0 coincide con el eje x del plano. Coincide con el eje x del plano. Entonces este es y igual a 0. Esta función, esta parte de aquí es x igual a 1 y x es igual a 3. Si estos son los límites junto con y igual a 0, ¿cuál es la parte de la función que coincide con estos puntos de cruce? Sería toda esta región. Toda esta región de aquí. Esta área es la que queremos calcular. Es nuestra área incógnita. Eso es lo primero. Tenemos que hacer una buena gráfica y dibujar bien tanto las rectas o funciones de corte sobre la que hay que calcular el área. Ahora vamos a la parte conceptual. Debemos, para calcular el área, primero dibujar un diferencial del área que queremos calcular. Esta es toda el área. Debemos dibujar un diferencial. Puede ser horizontal o vertical. Los planteamientos cambian, pero los resultados deben ser exactamente los mismos. Para nuestro caso, por sencillez, vamos a empezar por un vertical. Desde 1 hacia 3, en cualquier punto podemos dibujar. Es solamente por cuestión de análisis que nos va a servir el dibujo. Dibujamos el diferencial y proyectamos perpendicular a su dirección. En este caso sería esto. Sería su componente. Si su perpendicular cruza por el eje y, entonces esta es la componente en y. Y todo esto de aquí es un diferencial del área. Y además, si nos percatamos, el ancho de aquí, este pequeño ancho, es el diferencial en x. Dibujamos aparte y le procedemos a analizar. Si nosotros le dibujamos aparte y le hacemos muy grande, tenemos aproximadamente esta gráfica. Este es el diferencial de área. Todo esto es un diferencial de área, o una pequeña parte de todo el área que queremos calcular. Esto de aquí es el diferencial en x y esto es su respectiva altura o medida en y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Nosotros queremos no solamente calcular el diferencial de área, sino toda el área. Entonces, ¿qué planteamos? Si queremos tener el diferencial de área, tenemos que multiplicar base por altura, como cualquier área. Este es un rectángulo. Entonces sería y por d de x.
Para nosotros calcular todo el área, tendríamos que hacer la sumatoria de todos los diferenciales que hay en este intervalo, sea en x de 1 a 3 o de en y el valor respectivo desde este punto hasta el valor más alto. Entonces, si es con respecto a x, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a calcular la sumatoria de todos los diferenciales de área. ¿En qué intervalo? El intervalo lo dice el diferencial. Si es d de x, tengo que poner los límites con respecto a x. Entonces va a ser desde 1 hasta 3. De 1 hasta 3 y de 1 hasta 3. Y cumpliendo esto, tenemos nuestra área total que queremos calcular. Entonces sería el área total al lado izquierdo. Y el lado derecho sería de 1 a 3 la función y por dx. Ahora, ¿cuál es el valor de y? Aquí siempre el valor de y es la función que nos da como dato el ejercicio. En este caso tenemos que y es igual a 4x menos x cuadrado. De 1 a 3 de 4x menos x al cuadrado de dx. Listo, eso es todo el planteamiento para calcular áreas. A partir de ahora ya es solamente cálculo integral. Entonces resolvemos esta integral. El área es igual a integral de esto sería 4x cuadrado sobre 2 menos x cubo sobre 3. Y todo esto evaluado de 1 a 3. Entonces sería 4 para 2 a 2. Con el límite superior sería 3 menos 1/3 de 3 al cubo. Todo esto menos la misma función con el límite inferior sería 2. El límite inferior sería 1 al cuadrado menos 1/3 de 1 al cubo. Y todo este resultado tuviéramos en la medida que sea que estemos evaluando, en la unidad que sea, tendríamos en unidades cuadradas. Finalmente, si resolvemos todo esto y simplificamos, nos queda un valor de 22/3 de la unidad que estemos trabajando en metros o lo que sea, pero serían unidades cuadradas. Y en resumen, esto es lo que hemos hecho en el ejercicio. Si no lo has hecho aún, te invito a que te suscribas a este canal y compartas este video para que más personas se beneficien. Y si te podemos ayudar con nuestros servicios, estos son los contactos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes.